Paz de Cristo, amados hermanos, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero estén todos bien. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor y para ello le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Gloria al Señor Jesús. Le voy a dar lectura y dice la palabra del Señor así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Repito la cita, hermanos, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, hermanos, el título de esta enseñanza es ocuparnos de nuestra salvación. Vamos a hablar acerca de la salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, en este día vamos a meditar sobre esta palabra, como la importancia de ocuparnos en nuestra salvación. Recordemos que nosotros en nuestra doctrina apostólica arminiana, ¿por qué le llamamos arminiana? Porque nosotros creemos, hermanos, basados en la palabra del Señor, de un teólogo llamado Jacobo Arminio, donde él, hermanos, declaraba que la salvación sí se puede perder. De contrario a lo que decía Juan Calvino dice que la salvación, siendo salvos, una vez salvos, siempre salvos, que ya no se pierde. Y nosotros no creemos así. ¿Por qué no creemos así? Bueno, la palabra de Dios lo dice. En el libro de Apocalipsis 3:11 dice la palabra del Señor: He aquí yo vengo pronto, el Señor está pronto a venir, hermanos. Dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que nosotros podamos, hermanos, perder la salvación y vida eterna, la corona que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, si nosotros, hermanos, descuidamos una salvación tan grande. Por eso nosotros no creemos en la doctrina de que una vez salvos, siempre salvos, que es la doctrina de Juan Calvino. Y como ya soy salvo, pues no necesito orar, no necesito ayunar ni leer la palabra de Dios, y mucho menos congregarme, perdón, porque ya soy salvo y puedo vivir como quiera y hacer lo que quiera, porque en Cristo hay libertad. Doy gracias a Dios de que nosotros no hemos descuidado nuestra vida espiritual, y ello nos ayuda a estar ocupados en nuestra salvación. Pero no está de más prever que caigamos en descuidos o que nos relajemos en nuestros hábitos espirituales y de esa manera descuidar nuestra salvación. Y no es tan difícil. Como estamos en casita cómodamente, tenemos más tiempo para mirar la televisión, tenemos más tiempo para estar en el celular y entrar a las redes sociales. Hay un montón de distractores, hermanos, que nos podrían robar nuestra atención, desviar nuestra atención a las cosas que nosotros debemos darle prioridad. Además, dice la Biblia que ya estamos viviendo los tiempos postreros y debemos, hermanos, estar listos, debemos estar preparados. Yo les he dicho en anteriores enseñanzas que mi labor como pastor, hermanos, es prepararlos para la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el enemigo ahorita se ha soltado, hermanos, con muchas artimañas, con muchas situaciones que nos pueden hacer que nosotros nos desviemos, hermanos, de este objetivo. El enemigo de alguna manera u otra trata de distraernos y robarnos el tiempo que lo podemos dedicar a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra del Señor, a servirle, en fin, con las cosas que nosotros, hermanos, debemos estar siempre practicando. Así es que debemos estar atentos en no caer en esos distractores que puedan afectar nuestra vida espiritual y por lo tanto nuestra comunión con el Señor. En Filipenses 2:12, lo acabamos de leer, hermano, nos dice el Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Por eso la enseñanza de hoy es sobre cómo ocuparnos de nuestra salvación. En nuestro diario vivir son muchas las tareas o las cosas que realizamos durante todo el día. Algunos tenemos tareas o cosas por hacer durante el día que nos hace que terminemos
agotados y hasta ni nos alcanza el día para terminar de hacer todo lo que tenemos por hacer. Es por eso que le damos prioridad a las cosas y hacemos aquellas que son más importantes y dejamos las menos importantes para el final si nos da tiempo. Pero hay una tarea que es más importante que todas las demás y me refiero a ocuparnos en la salvación de nuestra alma. Y debemos darle prioridad y ocuparnos de ella para que cuando llegue el momento, cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros, pues entremos, hermanos, a la vida eterna que el Señor Jesucristo nos tiene preparada. Cuando el Señor nos dice primeramente, por tanto, lo que nos quiere decir el Señor es que por consiguiente, por tal razón o por lo que antes he dicho, como consecuencia de lo antes dicho, dice el Señor, eso es lo que significa, hermanos, la palabra por tanto. Y me llamó la atención cuando leí este versículo de la palabra del Señor, que repite en muchos pasajes, hermanos, esa palabra por tanto. Significa, hermanos, que el Señor dijo algo muy importante anteriormente y que ahora, por lo tanto, el Señor quería que tuviéramos cuidado con lo que nos va a decir. En el capítulo 2 de Filipenses, hermanos, que estamos leyendo, si ustedes se dan cuenta un poquitito antes, el Señor nos habla de cómo debemos ser humildes, hermanos, cómo humillarnos delante del Señor. El Señor mismo, hermanos, es un ejemplo de cómo hizo las cosas. Y les voy a leer un pedacito del Filipenses 2, dice, por tanto, otra vez, hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y nos habla, hermano, los siguientes versículos de lo que hizo en su Señor Jesucristo, hermano, donde dice la palabra del Señor que Él, siendo Dios, hermanos, vino a la tierra, haciéndose de un cuerpo, dice que se humilló a sí mismo. Es un texto muy conocido por todos nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Así es cuando el Señor dice, por tanto, significa por lo que ya dije anteriormente, y el Señor, hermanos, nos dijo esto anteriormente, por eso dice por tanto, o sea, ten cuidado, es consecuencia de lo que dije anteriormente. Dice la palabra del Señor, como siempre habéis obedecido. El Señor, hermanos, demanda obediencia por sobre todas las cosas, hermanos. La obediencia en las cosas del Señor es importantísimo. Gloria al Señor. Recordemos, hermanos, que la desobediencia es la que nos ha acarreado tantos males. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, lo que nos quiere decir el Señor en este pasaje de la Escritura, de la palabra del Señor, hermanos, es que no descuidemos una salvación tan grande, que no menospreciemos una salvación tan grande, que no la tengamos por menos, hermanos. Realmente lo que Dios nos entregó, lo que tenemos, es algo tan grande, tan valioso, tan importante, hermanos, que trasciende la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor, hermanos, nos exhorta, nos anima a no descuidar, a no menospreciar una salvación tan grande. En el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo del 1 al 3, el Señor nos exhorta a eso, hermanos, a no descuidar nuestra salvación que Él nos ha dado. Dice Hebreos 2, 1, 3. Por tanto, otra vez esa palabra, hermanos, no sé si a ustedes ya les haya llamado la atención esa palabra, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Eso quiere decir que si nosotros, hermanos, descuidamos lo que Dios nos ha regalado, lo más preciado, lo más valioso que nosotros podamos tener, hermanos, que podamos decir que es nuestro, es la salvación que Dios nos ha regalado. Si la descuidamos,
pues hermanos, vamos nosotros a alcanzar pues el juicio, hermanos, la ira de Dios que está por venir. La salvación de nuestras almas no es algo que debamos dejar en segundo término, sino que es algo de lo que debemos ocuparnos prioritariamente. Escuchen esto, hermanos. Es algo que debemos ocuparnos prioritariamente. La salvación es el regalo más grande que una persona, un hijo de Dios, un cristiano pueda recibir, y este regalo lo recibimos solo de parte de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, hermanos, solamente viene de parte de nuestro Dios y le costó un precio demasiadamente elevado, hermanos, que nosotros hayamos obtenido esa salvación tan grande. En 1 Timoteo 2:5 la palabra del Señor nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo existe un Dios, solo existe una salvación posible. Solamente Jesús de Nazaret, hermanos, es el que salva, el que perdona pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta salvación es por medio del Señor Jesucristo solamente, quien murió en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, dice la palabra de Dios, que Él se hizo maldición para que nosotros alcanzáramos la salvación. Por lo tanto, es el único medio por quien podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. San Juan 5:24, escuchen lo que dice la palabra del Señor. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre del Señor. San Juan 5:24, de cierto os digo, repite esa palabra 2 veces, significa que esto es muy importante lo que nos está diciendo el Señor. De cierto os digo. ¿Quién lo dice? Nuestro Dios. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí es que fuimos rescatados de la muerte por el sacrificio de Jesús en la cruz. Es que tenemos la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Efesios 2:1 nos dice la palabra del Señor: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice su palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, aunque veíamos, hermanos, aunque sentíamos, aunque nos movíamos, aunque hacíamos miles de cosas, a causa del pecado delante de los ojos del Señor estábamos muertos, hermanos, muertos. Pero el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre celestial, no cualquier sangre, hermanos, una sangre divina, una sangre preciosa, una sangre celestial, una sangre de un rey fue derramada para que nosotros, hermanos, alcancemos el perdón de pecados, el lavamiento de nuestros pecados y por lo tanto la salvación y vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo. También nos dice la palabra que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso vino el Señor, hermanos, para nuestro Dios es un Dios valiente, hermanos, que Él sabía a qué venía este mundo. Él sabía todo lo que le íbamos a hacer, hermanos. Él sabía que iba a ser humillado, que iba a ser juzgado injustamente, que iba a ser golpeado, que iba a ser azotado, y todavía, hermanos, lo íbamos a crucificar, a darle muerte en una cruz y a perforarle, hermanos, esos clavos en la cruz del Calvario. El Señor, hermanos, es muy valiente haber soportado todo eso. Y no solamente eso, hermanos, Él sabía que iba a llevar toda la carga, todo el peso del pecado de todos los seres humanos. Por eso, hermanos, yo creo que es justo que el que no reconozca ese gran sacrificio en la cruz, pues sea digno, hermanos, de un castigo, una condenación. Pero gloria al Señor Jesucristo, que nosotros hemos sido obedientes, estamos agradecidos con el Señor, y por eso el Señor, hermanos, en amor a toda esa obra redentora, ese sacrificio en la cruz, Dios demanda de nosotros que cuidemos esa salvación. Costó un precio demasiadamente elevado lo que pagó nuestro Dios para que nosotros, hermanos, alcancemos la libertad, nosotros alcancemos el perdón de pecados.
Así es que, hermanos, Efesios 2, 8, 9 nos dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación, hermanos, es un don de Dios. Somos salvos por la gracia y misericordia del Señor. Por nuestros propios medios, hermanos, no es posible ser salvos, sino solo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe, no por lo que dejemos de hacer, no, hermanos, porque hagamos algunos cambios de hábitos en nuestras vidas, es lo que nos va a hacer salvos, sino por la gracia, misericordia de Dios, es que vamos a ser salvos. Es por gracia para que nadie se gloríe, lo dice su palabra. Fue necesario un Salvador para que fuéramos rescatados. Es una salvación muy grande que merece la pena el mayor esfuerzo posible que hagamos nosotros, hermanos, por cuidarla. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿O cómo le vamos a hacer para cuidar nuestra salvación? Vamos a ver algunas cosas, hermanos. Primero, antes que nada, nos dice la palabra del Señor que hay que perseverar, hay que ser perseverantes, hay que ser esforzados. Dios es bueno y su misericordia para siempre por habernos dado una salvación tan grande y la vida eterna. Ahora que la tenemos, debemos perseverar en Él, en su palabra, siendo obedientes, hermanos, obedientes a la misma, obedientes haciendo su voluntad hasta el día en que estemos delante del Señor y hayamos acabado la carrera guardando la fe, como lo hizo el apóstol Pablo. En Hechos 2:46 nos dice, hermanos, que debemos estar unánimes. Dice la palabra del Señor, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia cristiana primitiva nos da un buen ejemplo, hermanos, de cómo nosotros debemos estar unidos, debemos estar unánimes, hermanos, en las cosas más comunes, hasta en esto del partimiento y compartimiento del pan en las casas, hermanos. Tenemos el ejemplo de los primeros cristianos, quienes perseveraban con sencillez de corazón, alabado sea el nombre del Señor. Esto que todos sentían una misma cosa, estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir, alabado sea el nombre del Señor. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez nos habla de perseverar, hermanos, de mantenernos firmes en la fe, en nuestras convicciones, en las promesas del Señor dichas a través de su palabra. Así es que tenemos otra, hermanos, algo más que nos ayuda para que nosotros podamos, hermanos, guardar, hermanos, conservar una salvación tan grande, es a través de la oración, hermanos, a través de la oración. Porque es a través de la oración, hermanos, que nosotros recibimos el descanso, donde nosotros, hermanos, le entregamos nuestras cargas al Señor, donde nosotros, hermanos, recibimos ese refrigerio, esa paz, esa certeza, hermanos, de que Dios está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dios también quiere que cuidemos esta salvación orando en todo tiempo. En múltiples pasajes se nos exhorta para que no descuidemos la oración, sino que perseveremos en ella, que seamos constantes en la oración. Jesús mismo pasaba noches enteras orando a solas. Nuestro Señor Jesucristo es el más claro ejemplo, hermanos, de llevar una vida en oración. El Señor no solamente oraba temprano por las mañanas, no. El Señor oraba todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo que le fuera posible. Y es un ejemplo para nosotros, hermanos. Todo el tiempo podemos estar orando, pero claro, el Señor demanda de nosotros que tengamos un tiempo, hermanos, para poder tener esa relación y esa comunión con el Señor. En Mateo 24:13 también nos habla, hermanos, que debemos perseverar hasta el fin. Alabado sea el nombre del Señor. La salvación no se ganó y ya, hermanos, ya tenemos la salvación y ya, sino que debemos perseverar en ella con oración, con obediencia y haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Voy a leer la cita de Mateo 24:13 y dice la palabra del Señor así: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús nos dijo que
que serán salvos quienes perseveran hasta el fin. Hasta el fin significa que mientras haya aliento en nosotros debemos hacer la voluntad de nuestro Dios, hermanos. De nada nos serviría una vida de obediencia si nos perdemos en el último momento, si en este tiempo que estamos viviendo difícil, complicado, con este tiempo, hermanos, de pandemia, donde va a afectar, hermanos, una serie de situaciones, va a afectar trabajos, va a afectarnos, hermanos, en otras cosas, en la salud, nos va a afectar, hermanos, psicológicamente. Esta pandemia trae muchas consecuencias, va a haber mucha pérdida de trabajo, se van a empezar a carecer muchas cosas. En el nombre del Señor lo cancelo todo esto, hermanos, pero son consecuencias de lo que ha traído esta pandemia. Es muy visible, hermanos, yo lo veo en la economía de todos ustedes. Yo lo veo, hermanos, como el dinero ya no alcanza, no rinde. Apenas saca un billete de cualquier denominación, inmediatamente, hermanos, se va como agua. Así es que estamos viviendo, hermanos, esa situación difícil. Pero Dios está con nosotros y debemos seguir adelante, creyendo, hermanos, que Dios está con nosotros, que Él es el que nos provee, el Dios es quien nos bendice, hermanos, el Dios es quien nos prospera y está al pendiente de nuestras necesidades. Así es que tenemos, hermanos, que ser perseverantes hasta el final. No descuidemos una salvación, no nos relajemos, hermanos, con nuestros hábitos espirituales. No caigamos, hermanos, en que, ay, al ratito oro, mañana ayuno, o ahorita no voy a leer la Biblia, y empezamos, hermanos, a mirar y a observar esos cambios ya en nosotros. Inmediatamente, hermanos, empezamos pues a hacer las cosas que ya no hacíamos, a hablar como ya habíamos dejado de hablar. En fin, empezamos otra vez, hermanos, a retroceder. Por eso el Señor nos exhorta, hermanos, el Señor nos recomienda que no descuidemos nuestros hábitos espirituales. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Vean todo lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos está siendo asolado con unas tremendas nevadas, hermanos. Y no solamente es el frío, eso trae también consecuencias. Están batallando con la pandemia también. Y todavía con esos desastres naturales, algo está pasando. El gobernador del estado de Texas le estaba diciendo a sus ciudadanos que solamente el más fuerte es el que va a sobrevivir. Hermanos, qué tremendas palabras. Estamos viviendo tiempos verdaderamente difíciles, tiempos que ya están en la palabra del Señor. Hay cosas, señales que el Señor nos dejó antes de su venida, hermanos, y yo creo sin lugar a dudas que estos tiempos que estamos viviendo son señales que el Señor nos dejó en su palabra. Así es que, hermanos, no nos cuidemos ahorita, seamos perseverantes, seamos, hermanos, insistentes con las cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra del Señor. Ahorita no nos podemos congregar, pero a que nos podamos congregar, hermanos, no dejar de congregarnos. Créanme, hermanos, que los tiempos están difíciles, están complicados. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso quise predicar de este tema, enseñar de este tema, hermanos, acerca de guardar, hermanos, cuidar nuestra salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Ahorita el enemigo de nuestras almas se ha soltado, hermanos, con un montón de distractores, de muchas maneras, en muchas áreas, con la televisión, en el internet, hermanos, con tanta cosa tremenda que sale por televisión y por el internet. Ahí es que tengamos cuidado, hermanos, no nos relajemos, aunque el Señor nos tenga bien a todos nosotros, doy gloria a Dios por ello. No nos relajemos, hermanos, no es tiempo todavía de bajar los brazos, tenemos que seguir adelante, alabado sea el nombre del Señor. Como el apóstol Pablo, hermanos, debemos perseverar hasta el final y poder decir, he acabado la buena carrera, he guardado, hermanos, la fe. San Juan 5:39 también el Señor nos recomienda, nos exhorta que escudriñemos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Así es que hay que obedecer, hermanos. La obediencia, repito de nuevo, y perdón por ser insistente, hermanos, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra del Señor. No nos relajemos con nuestros hábitos espirituales. Hermanos, hagamos nuestros altares familiares.
hermanos, para que no nos sorprenda, no nos sorprenda con todo lo que está por venir, hermanos. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, haciendo lo que tenemos que hacer, el Señor, hermanos, nos va a bendecir, nos va a prosperar, va a estar al cuidado y al pendiente de todos nosotros, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que nuestra perseverancia debe ser en la fe verdadera, en la palabra de Dios. Nuestra obediencia no es a un hombre alguno, no, hermanos, no es al pastor, sino a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha revelado su voluntad por medio de su palabra, la palabra del Señor Jesucristo, hermanos. Así que no debemos seguir lo que es contrario a ella, pues no nos conducirá a la salvación. Dice la palabra del Señor: escudriñar las escrituras, profundiza en las escrituras, lee más profundamente las escrituras. Por eso es importante que también tengamos, hermanos, cuando leamos la palabra del Señor, un diccionario, hermanos, un diccionario bíblico, donde veamos palabras que no entendamos, ver el significado, hermanos, de ello. Y ahí es donde radica, hermanos, la revelación de Dios para nuestras vidas. Así es que les sugiero que tenga un diccionario bíblico a la mano. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, en Primera de Pedro 1:16 también nos dice la palabra del Señor: porque escrito está. Esto quiere decir, hermanos, que ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Lo que nos quiere decir el Señor, hermanos, es que debemos llevar una vida santa, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida, hermanos, libre de todo pecado que podamos cometer conscientemente, hermanos. Si está, hermanos, en nuestras manos evitar hacer lo indebido, hagámoslo. Es una recomendación, hermanos, es un mandato que nos hace nuestro Dios. Ahí no es recomendación, no es exhortación, ahí es un mandato de Dios: ser santos porque yo soy santos. Muchos dicen o creen que la palabra de Dios es dura, que es difícil llevar a cabo, que es difícil aplicarla, y ciertamente lo es, hermanos, pero la palabra es verdad y digna de ser obedecida. Tenemos su Espíritu Santo quien nos ayuda a lograrlo, a poderlo, hermanos, hacer. Dios no quiere un pequeño esfuerzo de nuestra parte, no requiere que seamos obedientes en algunas cosas nada más, que algunas cosas que están en la palabra las hagamos y otras cosas no. No, hermanos, tenemos que ser obedientes a lo que dice su palabra. No es fácil, no, nadie ha dicho que es fácil, hermanos. Es más, yo me atrevo a decir que es difícil. Pero lo que es imposible para nosotros, para Dios, todo es posible. Así es que Dios no quiere un pequeño esfuerzo de nuestra parte. No requiere que seamos obedientes en algunas cosas, nada más, sino en todo, hermanos, todo. Dios pide todo de nosotros y debemos obedecer, perseverando hasta el fin, siendo obedientes hasta la muerte. Dios nos pide que seamos santos como Él es santo, por nuestros medios y por nuestras fuerzas. Esto es difícil, pero tenemos a su Espíritu Santo, quien nos ayuda para que seamos hijos obedientes que el Señor desea y espera que nosotros seamos. Esforcémonos y seamos valientes obedeciendo al Señor, buscando la santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que como conclusión, hermanos, quiero que leamos Apocalipsis 3:5, aunque primeramente voy a leer el 3:11, y dice la palabra del Señor así: he aquí que yo vengo pronto. Escuche lo que le dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No dejemos, hermanos, que alguien que no seamos nosotros venga y nos desplace y tome el lugar que tiene, hermanos, preparados para nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Si no cuidamos esta salvación tan grande, el Señor le puede entregar esa corona, hermanos, esa salvación a alguien que sí la quiera valorar, que sí la quiera cuidar, que sí quiera, hermanos, esa salvación tan grande que Dios nuestro Señor nos ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Es posible perder la salvación, hermanos? Sí, sí es posible. Hermanos, es muy claro. Una persona que
se dedicó a la drogadicción, al alcoholismo, al adulterio, a la fornicación, al robo, al asalto, al secuestro, en fin. Y el Señor le haya hecho libre. Y ahora que ya está en el Señor, que haya sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y que haya habido un arrepentimiento genuino, hermanos, pero aún así Él quiere regresar a hacer las cosas que había dejado de hacer, pues su nombre puede ser borrado de la del libro de la vida del Cordero, porque el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo, su nombre es anotado en el libro de la vida del Cordero. Puede ser borrado nuestro nombre si nosotros seguimos, hermanos, si persistimos en hacer el mal. Sí, hermanos, sí puede ser borrado, puede ser quitado de ese libro de la vida del Cordero nuestro nombre. Ahí es que tengamos cuidado, hermanos. Por eso era un tema que yo quería hablarles acerca de la salvación, que tenemos que cuidar nuestra salvación, hermanos. Pero no dependamos de nosotros mismos, hagamos lo que está de nuestra cuenta. Nosotros dependemos de nuestro Dios, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, porque si lo queremos hacer por nosotros mismos, no lo vamos a lograr. Ahí es que necesitamos la ayuda de Dios en nosotros. Por eso es importante la oración, hermanos. Por eso es importante los ayunos. Por eso es importante la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor que es ahí, hermanos, donde encontramos la salvación y vida eterna a través de su palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la voluntad de Dios, hermanos. ¿Por qué son importantes los ayunos? Porque hay cosas que nosotros no podemos solucionar. Hay cosas, hermanos, dice la palabra del Señor, que no salen más que con ayuno y oración. Si descuidamos esto tan básico, hermanos, pues puede afectar nuestra salvación. Así es que no confiemos en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia. Tenemos, hermanos, que tener una relación, una comunión con nuestro Señor para que lo podamos hacer, lo podamos lograr. La salvación de nuestra alma costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no fue cualquier precio, no fue cualquier paga, fue la sangre, hermanos, fue la vida de nuestro Señor, de nuestro Salvador en la cruz. Por eso vino el Señor, para eso derramó su sangre, para que seamos salvos. Por lo tanto, debemos esforzarnos y no descuidar esta salvación tan grande, hermanos. Debemos valorarla, debemos considerarla nuestro especial tesoro, hermanos, lo más valioso que pueda tener un hijo de Dios, un cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que debemos estar ocupados en su palabra, ocupados en la oración y ocupados, hermanos, perseverando en hacer la voluntad de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo agregaría, hermanos, una cosa más. Debemos estar trabajando en las cosas del Señor. Aún en este tiempo difícil, complicado que estamos viviendo, en tiempo de pandemia, hermanos, hay mucha necesidad de Dios. Yo de verdad le doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios porque nuestra hermana Guadalupe Aguilar, hermanos Torres, que está allá en Tepeje del Río, sale a los hospitales, hermanos, con todas las precauciones, claros, con todas las medidas, y sale, hermanos, a predicar la palabra del Señor y llevarles una palabra de aliento, de ánimo a esas personas que están padeciendo este mal, hermanos, para que puedan seguir adelante. Así es que agradezco, le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Guadalupe Aguilar. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios la bendiga, la fortalezca, hermanos. Y nos está poniendo a muchos de nosotros el ejemplo, hermanos, para que también nosotros, hermanos, compartamos la palabra del Señor. Sí se puede, hermanos, sí se puede predicar la palabra del Señor. Cuando vayamos a la tienda, cuando vayamos a las tortillas, hagamos lo que hagamos, hermanos, podemos compartir la palabra del Señor. Yo lo hago así, hermanos. Yo no me quedo callado. A quien el Señor me permita hablarle de su palabra, lo estaré haciendo mientras que Dios me permita la vida, hermanos. Ahí es que debe ser nuestra prioridad sobre todas las cosas. Debemos ocuparnos de las cosas del Señor. Dios nos ayudará para que todo lo demás sea bueno, para que nuestras actividades diarias vayan bien por su misericordia. Nosotros ocupémonos de la salvación y perseveremos hasta el final con la ayuda de Dios. ¿Por qué debemos cuidar la salvación, hermanos? ¿Por qué debemos ocuparnos de una salvación tan grande? Porque es el don de Dios, hermanos. Simplemente por esa razón debemos nosotros, hermanos, cuidar esa salvación.
porque el precio que pagó por nuestra salvación fue un precio demasiadamente elevado. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. El enemigo se ha soltado con una serie de cosas, hermanos, que cada día se pone más complicado la situación. Estaba escuchando las noticias, hermanos, que ahorita se ha desatado la visita de páginas de pornografía. Así como hay mucha gente que está en búsqueda de Dios, que se ha acercado a la palabra del Señor, también hay mucha gente, hermanos, que desgraciadamente ha caído en todo lo contrario. Dicen que ahorita uno de los mercados que más explosión tuvo en el mundo, hermanos, fue la visita de páginas de pornografía. Así es que, hermanos, no estamos tan lejos de poder descuidar una salvación si descuidamos, hermanos, nuestros hábitos espirituales. Hagamos lo que esté en nuestra parte, y lo que no esté en nuestra parte, pues dejémoslo a nuestro Dios. Cuídense, hermanos, cuiden su salvación, sigan persistiendo, sigan unánimes, hermanos, en ayuno, en oración, lectura de la palabra del Señor. Espero que muy pronto ya nos podamos congregar. Yo espero que para este principio de marzo, hermanos, podamos ya volver a reunir y nos puedan autorizar a regresar a abrir la iglesia, hermanos. Así es que me da gusto saludarlos. Dios les bendiga, hermanos. Yo le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojitos como acto de reverencia delante del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre hermoso, en el nombre de Jesucristo, Dios de gloria. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que el regalo más grande que podamos haber recibido, Señor, es la salvación, la vida eterna, Padre Santo. Y reconocemos, Padre, que tú tuviste que pagar un precio muy grande, Señor. Reconocemos, Señor, que la salvación solamente proviene de ti, Señor. Que tú hasta el día de hoy sigues sanando, sigues salvando, sigues perdonando pecados, Señor. Sigues siendo ese mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Que en ti, Señor, no hay cambios, Padre Santo. En ti, Señor Jesucristo, permaneces fiel, Padre. Señor, pero ayúdanos, Padre. Solos no podemos, Señor. Así, Señor Jesucristo, el mundo tiene necesidad de ti, hay necesidad de tu palabra, hay necesidad de que oremos por ellos, Señor, de que les prediquemos tu palabra, Señor, de dar un buen testimonio, Señor. También hay mucha gente, Señor, que ha retrocedido tremendamente, Padre. Ahora veo más violencia, Señor. Ahora me he enterado, Señor, que se ha visto más pornografía, Señor, que se está haciendo muchas cosas malas, Padre, que ha crecido el alcoholismo, que ha crecido, Señor, la violencia entre los familiares, en los hogares, Señor. Son consecuencias de toda esa pandemia, Señor. También reconocemos, Padre, que se han perdido muchos trabajos, Señor. Que el dinero, Señor, cada día alcanza menos, Padre, pero gracias a ti, Señor, que nos tienes en tus manos, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, que tú nos provees, que tú eres bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y adelante, Padre de gloria. Sin ti, Señor, no se puede hacer nada. Sin ti, Señor, no somos nada ni nadie, Señor. Y sin ti no se puede vivir en este mundo, en esta vida, Señor. Te necesitamos, eres lo más importante para nosotros, Señor. Ten compasión, misericordia de todos nosotros, de la iglesia de Izcalli, Tultepec y de cada una de las ovejitas, Señor. Restáuranos, Señor Jesucristo. Trata con cada uno de nosotros, Señor de la gloria. Y no solamente con tu iglesia de Izcalli, Tultepec. Te pido restauración, Señor. Liberación, Padre, sino por todos tus hijos en el mundo, Padre. Y que tu reino se establezca en cada corazón, en cada ser humano, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque nos sigues hablando, Señor. Ayúdanos, Señor, a no descuidar, Señor, nuestra salvación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta palabra les anime, les aliente y sigamos adelante, hermanos, y valoremos algo tan grande que tenemos nosotros, que es la salvación y vida eterna, hermanos. Dios les bendiga, les envío un abrazo a la distancia, hermanos. Espero pronto darles buenas noticias acerca de la apertura de la iglesia. En la siguiente semana tenemos la convención, hermanos. Por esta ocasión va a ser nada más ministerial, no va a ser para toda la iglesia, pero ya les estaré dando los pormenores de lo que nos digan en esa convención. Dios les bendiga y hasta muy pronto, hermanos. Amén.